Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hacer el desarrollo de la ecuación de la energía, todo basado a partir de la ley de la conservación de un volumen de control, de la ecuación de conservación de un volumen de control. Y esta ecuación de energía va a ser bastante útil porque la vamos a utilizar mucho en el capítulo 4. Entonces, esta ecuación, la de la conservación de la energía, está basado en lo que es la primera ley de la termodinámica. Y esta primera ley de la termodinámica nos establece o nos indica que el calor, que lo vamos a simbolizar con la letra Q sub H, que se añade a un sistema, menos el trabajo que se realiza sobre el sistema, va a depender de los estados iniciales y finales del sistema. Es decir, podemos tener un sistema, en este caso lo que es un recipiente que está conteniendo un fluido, y a este recipiente le estamos añadiendo calor al sistema mediante un mechero. Pero también se puede realizar otro tipo de procesos. Nuevamente agarramos ese mismo recipiente y sobre este recipiente vamos a efectuar un trabajo. En este caso puede ser, por ejemplo, el trabajo que realiza unas hélices, unas aspas que van a empezar a rotar. Entonces eso va a crear esfuerzos cortantes y de esos esfuerzos cortantes se traduce a lo que es el trabajo mecánico que se realiza en el sistema. Entonces, dentro de lo que es la mecánica de fluidos, la ecuación de la energía nos va a permitir calcular muchas cosas. Una de las cosas más importantes es que nos va a permitir calcular cuánta energía va a ser transferida a desde un dispositivo, por ejemplo, lo que hemos dicho, una mechera o una caldera o un sistema de aire acondicionado, o el trabajo que está realizando por un dispositivo. Y generalmente cuando trabajemos con lo que es mecánica de fluidos en hidráulica 1, esos dispositivos están relacionados directamente a los trabajos que realizan una turbina o lo que es una bomba. Entonces, tanto la turbina como la bomba lo que van a hacer es trabajo, y ese trabajo se va a simbolizar o se va a simplificar a lo que es energía que se está añadiendo o energía que se está restando al sistema. Entonces, la primera ley de la termodinámica es bastante sencilla. Lo que nos está diciendo es de que hay una diferencia de energías en sus estados iniciales, es decir, una energía final que tiene el sistema menos una energía inicial va a ser igual a la diferencia del calor que se añade al sistema menos el trabajo que está realizando el sistema, ¿no? Entonces pueden ver también que todas las unidades de la primera ley de termodinámica están con lo que son los joules. Entonces esta viene a ser lo que es nuestra ecuación número 3, que es la inclusión de la primera ley de termodinámica. Ahora, esa primera ley de la termodinámica la vamos a asociar con la ecuación general de la conservación en un volumen de control. Entonces acuérdense que esa ecuación estaba en función de dos variables principales, lo que era n mayúscula y lo que era n cursiva, ¿no? Entonces, esta es la forma de nuestra ecuación general de la conservación de un volumen de control. Y lo que vamos a hacer es, sobre esta ecuación general, vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a decir que n va a ser igual a la energía del sistema y n cursiva va a ser una energía interna por unidad de masa. Acuérdense que también siempre n cursiva es una variable por unidad de masa. En este caso es la energía interna por unidad de masa. Entonces, esta ecuación general, hacemos el cambio de variables, simplemente estamos cambiando esta n mayúscula por lo que es la energía del sistema. Entonces, tenemos la derivada de la energía del sistema en función del tiempo, va a ser igual a esta derivada parcial de la integral de un volumen de control, de la energía interna por unidad de masa, por lo que es la densidad, por lo que es la derivada del volumen, más la integral sobre una superficie de control de la energía interna por unidad de masa, multiplicado por la densidad del fluido, multiplicado por el vector velocidad, todo esto producto punto por lo que es la derivada del área. Entonces, esta es nuestra ecuación 4, derivada a partir de la ecuación general de conservación. Podemos combinar ahora esta ecuación número 4 con la primera ley de termodinámica, es decir, la ecuación número 3. Entonces, la primera ley de termodinámica, acuérdense que era una diferencia de energías, E2 menos E1, era igual a la diferencia de lo que es el calor que se añade al sistema menos el trabajo. Entonces, eso tenemos acá. Esta diferencia de E2 menos E1 simplemente se la denota como esta delta o una derivada de la energía interna en función del tiempo, va a ser igual al calor que se está añadiendo al sistema en función del tiempo, menos el trabajo
que se está realizando en función del tiempo. Entonces, acá tenemos esto y eso se iguala al lado derecho de la ecuación número 4. Ahí tenemos la ecuación número 5. Podemos asumir lo siguiente. Si tenemos el trabajo hecho por el sistema, va a ser igual al esfuerzo cortante. Por ejemplo, lo que les estaba mencionando en la anterior diapositiva, el torque ejercido sobre un eje rotatorio, en el caso de una turbina o cualquier tipo de aspas, y al esfuerzo por fuerzas de presión. En otras palabras, el trabajo que vamos a realizar en el sistema va a ser igual a la sumatoria del trabajo por los esfuerzos cortantes, W sub S, más los esfuerzos realizados por las fuerzas de presión. El trabajo hecho por las fuerzas de presión en función del tiempo, en este caso un delta T, va a ser igual a lo siguiente. Entonces tenemos acá el esfuerzo por las fuerzas de presión en función del tiempo va a ser igual a la integral de la presión multiplicado por el vector velocidad, producto punto de la derivada del área. Acá tenemos ecuación número 7, que es simplemente una definición del esfuerzo hecho por las fuerzas de presión. Esta ecuación 6 se la puede escribir en función del tiempo, en función de delta T, y además se puede reemplazar en la ecuación número 7. Entonces, vamos a combinar la ecuación número 6 y la ecuación número 7, pero antes esta ecuación número 6 la vamos a trabajar en función del tiempo. Entonces, simplemente estamos aplicando derivadas al trabajo total en función del tiempo, va a ser igual a la sumatoria de estos dos en función del tiempo. Es decir, al trabajo por los esfuerzos cortantes en función del tiempo, más lo que es el trabajo por las fuerzas de presión en función del tiempo. De esta ecuación vamos a reemplazar ahora esta parte de acá, que es la ecuación número 7, que es esto de acá. Entonces lo que vamos a tener es que el trabajo del sistema, el trabajo total del sistema en función del tiempo, va a ser igual a la derivada parcial de lo que es el trabajo por los esfuerzos cortantes en función del tiempo, más la integral de la presión multiplicado por el vector velocidad, producto punto de sub A. Entonces, esta es nuestra ecuación número 8. Esta ecuación número 8 la podemos sustituir en esta ecuación número 5. Entonces, lo que estamos haciendo es sustituir esta parte de acá. La derivada del trabajo en función del tiempo, vamos a reemplazar por todo esto de acá. Entonces, lo que vamos a tener es primeramente la derivada parcial del calor que se está añadiendo al sistema en función del tiempo, menos lo que es el trabajo por las fuerzas de presión, que es igual a todo esto de acá, menos la derivada parcial de los trabajos, del trabajo por las fuerzas cortantes en función del tiempo, más la derivada o la integral del producto de la presión, vector velocidad, producto punto dA. Eso va a ser igual al lado derecho de la ecuación, que no se ha modificado nada, que es simplemente las derivadas parciales de la integral del volumen de control y la integral de la superficie de control. Podemos desarrollar esta ecuación, y si desarrollamos esta ecuación, lo que vamos a tener es simplemente la derivada parcial del calor que se está añadiendo al sistema en función del tiempo, menos el trabajo que se realiza o que se tiene por las fuerzas cortantes en función del tiempo, va a ser igual a la derivada parcial en función del tiempo de la integral del volumen de control, de lo que es la energía interna por unidad de masa, por la densidad, multiplicado por la derivada de volumen, más la integral de superficie de control, la energía interna por unidad de masa, densidad, vector velocidad, producto punto de la derivada del área, más esta parte de acá, que es la integral de la presión por el vector velocidad, producto punto dA. Podemos factorizar lo que es el lado derecho, y lo que vamos a hacer es una factorización justamente en esta parte de acá. Vamos a integrar estos dos términos de esta ecuación del lado derecho. El lado izquierdo se mantiene igual, lo que es la integral sobre el volumen de control se mantiene igual, y lo que tenemos acá es una integral sobre la superficie de control de la presión entre la densidad más la energía interna por unidad de masa, todo eso multiplicado por la densidad, el vector velocidad, producto punto de la derivada del área. Entonces, esta es una ecuación número 9. Ahora, la energía interna, E, por unidad de masa en un sistema, puede ser descrita descrita por esta forma de acá, que simplemente nos dice que la energía va a ser igual a la sumatoria de lo que es la gravedad por una elevación z, más lo que es la velocidad al cuadrado entre 2, más una energía intrínseca que la vamos a llamar U asterisco. Entonces, podemos ver acá que
todos estos términos son términos de energía. Tenemos energía potencial, energía cinética y energía interna. Y eso está acá descrito. Tenemos lo que es la gravedad por la elevación, Z es la energía potencial, lo que es la velocidad al cuadrado entre 2 intrínseca, por lo que es de cuantificar. Ahora, para poder dar solución a esta ecuación número 9, que ya pueden ver que es algo compleja porque tiene muchos términos, lo que se hace es tomar bastantes suposiciones. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar sobre un caso hipotético de un sistema. Por ejemplo, en este caso va a ser una cámara mezcladora, donde nosotros vamos a poder simplificar lo que es nuestro volumen de control. Entonces, la cámara mezcladora va a constar de esto. Tenemos acá el sistema, tenemos acá en este recipiente, que es nuestra cámara mezcladora, tenemos lo que son las entradas en la sección 1 y lo que son las salidas en la sección 2. Entonces, en este sistema estamos ejerciendo esfuerzos cortantes, trabajos, W sub S, y también estamos añadiendo por las paredes un calor Q sub H. En la sección 1 podemos tomar nota o podemos cuantificar lo que son la velocidad promedio de entrada, V sub 1, su densidad, su elevación de la entrada en el punto 1 y lo que es la energía intrínseca en el punto número 1. Y también a la salida podemos tomar, leer lo que son sus velocidades de salida, su densidad de salida, su elevación de salida y lo que es la energía intrínseca en la salida. Ahora, si el flujo es permanente, la ecuación número 9 se puede reescribir de la siguiente forma. Esta es la ecuación número 9. Entonces, como el flujo es permanente, eso significa que no hay cambios en lo que es el caudal. Entonces, el caudal es constante, entonces, por lo tanto, no hay variaciones en los volúmenes. Y toda esta parte acá de la ecuación número 1 se iguala a 0. Eso debido a que tenemos flujo permanente. Entonces, esa ecuación número 9 se reescribe de esta forma, donde tenemos la diferencia de la derivada parcial del calor en función del tiempo menos el trabajo por los esfuerzos en función del tiempo va a ser igual a la integral sobre la superficie de control, es decir, sobre áreas de lo que es la presión entre densidad más la energía interna, todo eso multiplicado por la densidad, el vector velocidad y el producto punto de la derivada del área. Entonces, esta es nuestra ecuación número 11. Ahora, esta ecuación número 11, debido a que estamos trabajando sobre la superficie de control, se la puede trabajar en función de la superficie de control número 1 y la superficie de control número 2. Entonces, lo que vamos a tener es esto de acá. Las derivadas del calor menos la derivada de los trabajos va a ser igual a la integral sobre la superficie de control número 1 de la presión en ese punto entre su densidad más la energía interna en ese punto, todo eso multiplicado por densidad, su vector velocidad de entrada, multiplicado por su área de entrada, más la integral sobre nuestra sección de salida, donde medimos su presión, su densidad, su energía interna, su densidad, nuevamente, su vector velocidad, producto punto de la derivada del área en la sección número 2. Esta es la ecuación número 12. Y al igual que en el anterior caso, de lo que es lo que era la conservación de masa, es decir, la ecuación del flujo másico y ecuación del flujo volumétrico, lo que vamos a tomar en cuenta son las normales unitarias. Estas normales unitarias, ¿se acuerdan? Son perpendiculares a las secciones de salida. Entonces, por lo tanto, en el lado derecho tenemos una normal unitaria, un vector normal unitaria positiva, y en el lado izquierdo tenemos un vector unitario normal con signo negativo. De esa forma se puede resolver esta parte del producto punto al incluir esos vectores unitarios normales. Entonces, para el caso de la entrada, lo que va a pasar es de que todo este término se puede reescribir de esta forma, eliminando el producto punto. Entonces, lo que vamos a tener en el lado izquierdo es el negativo de la densidad en la entrada, multiplicado por la velocidad promedio de la entrada, multiplicado por la derivada de la área número 1. Y en el lado derecho, lo que vamos a tener es la densidad a la salida multiplicado por la velocidad promedio de la salida multiplicado por dA sub 2. Entonces, esta es nuestra ecuación número 13 y 14, estos dos acá. Entonces, estos dos términos los sustituimos acá en la ecuación número 12 y lo que vamos a tener es esto de acá. La diferencia del calor menos el trabajo es igual al negativo, porque acá hay un signo negativo, de la integral sobre la superficie de control número 1
de la presión a la entrada, entre la densidad a la entrada, más la energía interna a la entrada, multiplicado por la densidad a la entrada, velocidad promedio a la entrada, multiplicado por su área de entrada, más la integral sobre el área número 2, es decir, a la salida, de su presión a la salida, densidad a la salida, energía a la salida, nuevamente densidad, velocidad promedio y su área. Entonces, esta es la ecuación número 14. Y esta ecuación 14 se la puede combinar con la ecuación número 10, que es esto de acá. Finalmente, al hacer la ecuación número 10, acuérdense, era lo que era energía, es igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía intrínseca. Entonces, estamos reemplazando toda esta parte de acá. Energía 1 y energía 2 es igual a la sumatoria de lo que es la energía potencial, es decir, la gravedad, por su elevación del punto 1, más la energía cinética, que es velocidad promedio a la entrada al cuadrado entre 2, más su energía intrínseca a la entrada, que es esta de acá, U asterisco 1. Y lo mismo en este término de acá. La energía 2 va a ser igual a la energía potencial de salida, que es gravedad por su elevación a la salida, más la energía potencial, cinética, que es velocidad promedio a la salida, al cuadrado entre 2, más su energía intrínseca a la salida. Entonces, acá tenemos la ecuación 15, y a partir de esta ecuación 15 es que nosotros tenemos que hacer el desarrollo de la ecuación de energía. Y nuevamente pueden ver de que esta ecuación 15 ya es de por sí bastante compleja porque tiene muchas variables, tiene derivadas parciales, tiene integrales, etc. Entonces, para poder dar solución a esta ecuación número 15, lo que se hace es primeramente asumir que tenemos un flujo permanente y se hace las siguientes suposiciones. Esas suposiciones nos va a permitir poder reemplazar muchos de estos términos que están aquí adentro de la ecuación número 15. La primera suposición que se hace es que la energía intrínseca, U asterisco, va a ser constante a través de cada superficie de control, es decir, no va a variar en función del tiempo. Y eso se le escribe de esta forma. Tenemos la integral de la energía intrínseca multiplicada por estos términos, va a ser igual a la energía intrínseca, debido a que es constante, sale fuera de la integral, y tenemos acá la integral sobre la superficie de control de lo que es la densidad, velocidad promedio, multiplicado por su área. Luego también se asume que la energía potencial se puede aproximar tomando una altura o un datum promedio a partir de un centroide. Entonces, si son datos, o mejor dicho, variables constantes, de igual forma sale, porque la gravedad es constante y estamos diciendo que va a ser una altura también constante, sale tanto la gravedad como la elevación tomada a partir de un centroide, sale fuera de la integral, y tenemos acá gravedad por esta altura promedio multiplicado por la integral de todas estas variables. Esa es la ecuación número 17. Ahora, en la mayoría de los casos, en un fluido, la presión y densidad son uniformes y están distribuidos uniformemente a lo largo de cada superficie de control. Entonces, nuevamente, si son uniformes, la presión y la densidad, que van a ser constantes a lo largo del tiempo, también pueden salir fuera de la integral porque van a ser constantes. Entonces, lo que vamos a tener es la presión dividido entre la densidad, multiplicado por la integral sobre las superficies de controles, de la densidad, velocidad promedio, de sub A. Ecuación número 18. Ahora, el término de la energía cinética no es tan fácil de estimar, ya que las velocidades van a variar o pueden variar de manera considerable a lo largo de una sección. Acuérdense de que en una sección tenemos una distribución parabólica de lo que son las velocidades. Entonces, hay bastante variación. Entonces, debido a que existe esta variación, lo que se hace es tomar un término alfa, que va a ser una constante. Y ese término alfa se lo relaciona de esta forma. Primeramente, tenemos acá lo que es una integral sobre las superficies de control de las velocidades promedios al cuadrado entre 2, multiplicado por la densidad, velocidad de sub A. Eso va a ser igual a esta superficie de control de 1 medio entre la densidad por la velocidad al cubo multiplicado por dA. Y a este factor alfa se lo define de esta forma. Alfa va a ser igual al inverso del área transversal de cada sección, multiplicado por lo que es la integral sobre una superficie de control de la velocidad al cubo entre la velocidad multiplicado por dA. Y de acá lo que me interesa es de que se acuerden esto de acá. Alfa simplemente va a ser un factor de corrección. Y cuando trabajamos en tuberías, porque es el caso de hidráulica 1, que vamos a trabajar solamente sobre tuberías y no sobre canales,
lo que va a pasar es de que alfa va a ser igual a 2 cuando tengamos flujo laminar. Pero cuando tengamos flujo turbulento, alfa varía entre 0.1 a 1.1. Y generalmente la mayoría de los casos, ejercicios o situaciones en la vida real, lo que va a pasar es de que siempre vamos a tener flujo turbulento, o casi siempre flujo turbulento. Y generalmente, debido a que varía entre 0.1 a 1.1, lo que se hace es que para flujo turbulento vamos a asumir que alfa va a ser igual a la unidad. Y eso nos ayuda mucho a poder resolver los ejercicios. Ahora, podemos sustituir todas estas ecuaciones, estas suposiciones, la 16, la 17, la 18 y la 19, en la ecuación número 15. Asumiendo esto de acá. Simplemente, debido a que estos son constantes, lo que vamos a tener es de que esta integral se la va a escribir de esta forma, que va a ser simplemente el producto de la densidad por la velocidad promedio multiplicado por el área de la sección transversal. Entonces, lo que tenemos acá es esta ecuación número 20 que nos dice que la derivada parcial del calor que se añade al sistema en función del tiempo, más las condiciones de entrada, que es esto de acá, la presión a la entrada entre la densidad a la entrada más la energía potencial, que es gravedad por la elevación a la entrada, más alfa 1, que es este factor de corrección, multiplicado por la energía cinética, que es la velocidad a la entrada, la velocidad promedio a la entrada al cuadrado entre 2, más la energía intrínseca a la entrada, multiplicado por estos términos, densidad, velocidad, área a la entrada, tiene que ser igual a la derivada parcial del esfuerzo cortante en función del tiempo de todos estos datos, presiones, densidades, elevaciones a la entrada, tomando en cuenta este factor de corrección, más su energía intrínseca, multiplicado por densidad, velocidad y área de la salida. Esa es la ecuación número 20. Ahora, esta ecuación número 20 la podemos dividir entre el flujo másico. Entonces, el flujo másico, por definición, era igual a la densidad multiplicada por densidad del fluido, multiplicada por la velocidad promedio en un punto, multiplicado por el área de ese punto. Entonces, al dividir la ecuación 20 entre el flujo másico, lo que tenemos es acá. Tenemos Q sub H más la presión a la entrada entre densidad, más gravedad por elevación a la entrada, más alfa 1 por velocidad promedio a la entrada al cuadrado entre 2, más su energía intrínseca a la entrada, va a ser igual a W sub S, más la presión salida, densidad a la salida, gravedad, elevación a la salida, su factor de corrección alfa, velocidad promedio a la salida entre 2, más la energía intrínseca a la salida. Esa es la ecuación número 21. Ahora, acá en la ecuación 20 teníamos lo que eran las derivadas parciales del calor y lo que es las derivadas parciales de lo que es el trabajo. Y estos de acá, al dividir entre el flujo másico, lo que está pasando es que estamos cambiando de variable. Q sub H simplemente nos va a señalar que es el calor que se añade por unidad de masa, porque estamos dividiendo entre el flujo másico, es decir, por la masa. Y W sub S es el trabajo por unidad de masa. Ahora, a lo largo del flujo de un fluido en un conducto, pueden haber diferentes accidentes, entre comillas, que pueden ocurrir o diferentes obstáculos. Entonces, estos obstáculos lo que va a pasar es que van a restar energía al sistema, a lo que es nuestro flujo, nuestro fluido. Entonces, estas pérdidas de energía que se la hacen es bastante difícil de cuantificar y por eso lo que se hace es introducir un término de pérdida empírico que es el factor K. Y este factor K también lo vamos a utilizar bastante cuando hagamos pérdidas de energía en tuberías. Y este factor K se lo puede relacionar de esta forma. Tenemos lo que es el calor añadido por unidad de masa, es decir, estamos restando calor por unidad de masa, más lo que es la diferencia de las energías intrínsecas a la salida menos la entrada, va a ser igual a este factor de pérdida K multiplicado por la velocidad promedio al cuadrado entre 2, donde K es un coeficiente de pérdidas. Y su determinación de este factor K generalmente se lo hace de manera experimental. Y estas pérdidas que estoy hablando ocurren o van a ocurrir a lo largo del flujo, cuando pase el fluido a través de codos, es decir, cuando tengamos cambio de dirección en el flujo, o puede ser que haya una reducción o ampliación en los diámetros de la tubería,
puede haber llaves de paso, puede ser entradas o salidas a reservorios, etc. Entonces, en todos esos casos, lo que va a pasar es que hay pérdida de energía. Y esa pérdida de energía la vamos a relacionar directamente con este factor de pérdida de energía que lo estamos llamando K. Y esta B es la velocidad promedio entre la sección 1 y 2, donde ocurren estas pérdidas. Entonces, tomando en cuenta este factor de pérdida K, estas energías intrínsecas y este calor, esta ecuación número 21 se la escribe de esta forma. Tenemos acá lo que es la presión a la entrada entre su densidad, más la gravedad multiplicado por la elevación a la entrada, más este factor alfa de corrección, multiplicado por la velocidad promedio de la entrada al cuadrado entre 2, va a ser igual al trabajo por unidad de masa, más la presión a la salida entre la densidad a la salida, más el producto de la gravedad, multiplicado por la elevación de la salida, más el factor de corrección alfa a la salida, multiplicado por la velocidad promedio a la salida al cuadrado entre 2, más justamente este coeficiente de pérdida K multiplicado por la velocidad promedio entre el punto 1 y el punto 2 al cuadrado entre 2. Entonces acá ya estamos tomando en cuenta estos factores que estaban justamente aquí, aquí y aquí. Y los estamos reemplazando por este producto de K por velocidad promedio al cuadrado entre 2. Esta es la ecuación 23. Ahora, esta ecuación 23, para tenerlo en términos de energía por unidad de peso, lo que se hace es generalmente, y es la expresión más usada, es dividir toda esta ecuación, es decir, cada término de la ecuación, entre lo que es la gravedad. Entonces, al dividir entre la gravedad, tenemos su versión final de la ecuación de la conservación de energía, donde tenemos la presión a la entrada entre el peso específico, acuérdense, estamos dividiendo entre gravedad cada término, y aquí tenemos gravedad por densidad, es igual a peso específico. Presión a la entrada, entre peso específico a la entrada, más la elevación a la entrada, más este factor de corrección a la entrada, velocidad promedio al cuadrado, entre 2G, es igual a HS, enseguida explico qué es HS, más la presión a la salida, entre su peso específico a la salida, elevación a la salida, factor de corrección, velocidad promedio a la salida al cuadrado, entre 2G, más este coeficiente de pérdida K multiplicado por la velocidad promedio entre el punto 1 y el punto 2 al cuadrado entre 2G. Entonces, esta es nuestra ecuación general que vamos a utilizar para determinar lo que son cambios en la energía a lo largo de un sistema entre un punto 1 y un punto 2. Ahora, H mayúscula sub S se lo puede llamar como trabajo de eje, que era el W sub S, dividido entre la gravedad. Y generalmente H sub S se lo conoce como la cabeza de eje, y este cabeza de eje lo que nos está señalando, indicando que es la cabeza de una bomba o la cabeza de una turbina, es decir, la energía que va a añadir una bomba o la energía que va a restar una turbina. Entonces, acuérdense, esta es la ecuación general, que es la ecuación 24. Ahora, esta ecuación 24 a veces se la puede escribir de otra forma, según nuestra conveniencia y según el tipo de ejercicio que tengamos. Entonces, lo que se hace es dividir este término de cabeza de eje H sub S en función de la cabeza de bomba o altura de bomba, que lo vamos a llamar H sub P, P porque es pump en inglés es bomba, y también vamos a tomar en cuenta la cabeza de turbina o altura de turbina H sub T. Entonces, esta ecuación 24 de la anterior diapositiva se la vuelvo a escribir de esta forma. Que la altura de la bomba H sub P más la presión en el punto 1 entre su peso específico más Z1 más alfa 1 por la velocidad promedio a la entrada al cuadrado entre 2G es igual a la altura de la turbina más la presión a la salida entre peso específico, elevación a la salida, factor de corrección alfa a la salida, velocidad promedio al cuadrado a la salida entre 2G, más este factor K entre velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Entonces, también podemos utilizar esta ecuación y a veces esta ecuación nos simplifica la vida porque si el enunciado nos dice que tenemos una bomba o una turbina, entonces es mejor trabajar con esta ecuación de tal forma que podamos simplificar algunas variables. Y debido a que estamos trabajando ya sea con una turbina o ya sea con una bomba, muchos de los casos nos van a decir que podamos cuantificar la potencia que va a generar la turbina o la potencia que va a demandar una bomba. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos
calcular la potencia que va a generar una turbina, se la calcula de esta forma, donde la potencia de la turbina W mayúscula sub T es igual al peso específico del fluido multiplicado por el caudal que está circulando, multiplicado por H sub T, es decir, la altura de la turbina, multiplicado por la eficiencia de la turbina N sub T. Y la potencia que necesita una bomba va a ser igual a esto de acá. W sub P, W mayúscula sub P, es igual al peso específico del fluido por el caudal, multiplicado por H sub P, es decir, la altura de la bomba, dividido entre la eficiencia de la bomba. Entonces, aparte de la ecuación general de la conservación de energía, que es esta y la ecuación 24, también podemos trabajar con estas dos ecuaciones para poder calcular la potencia que genera una turbina o la potencia que necesita una bomba para trabajar. Y como datos adicionales, las unidades de potencia están expresadas en unidades de vatio, es decir, W. Un vatio equivale a 1 joule sobre segundo y 1 joule, por si acaso, equivale a 1 newton por metro. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Inge, disculpe. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre H sub T y H sub T? Porque ahí utiliza la potencia, ¿no? Para hallar, digamos, la potencia de una turbina, H sub T y la bomba, ¿no? Sí, simplemente este H sub P nos está indicando cuánto es la energía en unidades de metro que está añadiendo una bomba al sistema. Y H sub T nos va a denotar la energía que se está perdiendo debido al esfuerzo cortante, a las fuerzas cortantes que está realizando una turbina. Entonces puede ser que en un ejercicio haya tanto una bomba como una turbina. Entonces este H sub P es energía que se añade al sistema por una bomba y H sub T es la energía que se resta al sistema debido al turbinado. Entonces bomba, turbina. ¿Está un poco más claro? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer 2 ejercicios. 12, quiero ver cuál es el siguiente ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios y creo que con eso acabamos. Y el día de mañana completamos con otros 2. Entonces, tenemos este ejemplo que nos dice que tenemos un reservorio acá en el lado izquierdo y de este reservorio está fluyendo agua, está almacenando agua por un tubo que tiene un diámetro de D mayúscula, donde D mayúscula es igual a 2 pies. Entonces tenemos acá el reservorio, en la parte inferior de la presa tenemos acá la aducción, la tubería con diámetro de 2 pies y todo el agua que está circulando por este tubo va a llegar a una casa de máquinas, es decir, a una turbina. Esta turbina va a generar energía eléctrica y finalmente va a salir a lo que es el río, ¿no? Entonces acá dentro de esta casa de máquina tenemos la turbina y tiene aquí su desagüe, acá justamente en lo que es el pelo de agua del río. La diferencia de alturas entre el pelo del agua del río y lo que es la altura, el pelo de agua, superficie libre del reservorio, es igual a H. Esta distancia es igual a H, donde H es igual a 80 pies. El agua está fluyendo por esa tubería con un caudal, nos indica de 100 pies cúbicos sobre segundo, y la eficiencia de la turbina es igual a 92%. Nos piden que calculemos cuál es la potencia producida que está generando esta turbina. Nos dice que asumamos que solo existen pérdidas en la tubería y estas pérdidas van a estar relacionadas con un coeficiente igual a K, donde K es igual a 1.8. Como son unidades inglesas, nos están dando también el dato adicional de la gravedad, que es 32.2 pies sobre segundo cuadrado, y el peso específico del agua en sistema inglés es 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo, que calculemos la potencia que está produciendo, o que produce el turbinado, que es igual al peso específico, el caudal turbinado, H sub T, que es la cabeza o altura del turbinado, y la eficiencia de la turbina. Entonces, tenemos todos estos datos, lo que nos falta es justamente H sub T. Entonces, para poder trabajar con la ecuación general de conservación de energía, siempre se trabaja con 2 áreas o 2 secciones de control.
En este caso tenemos que elegir superficies de control número 1 y superficie de control número 2. Y estas superficies de control va a ser a criterio del ingeniero o de la persona que esté resolviendo, y generalmente tenemos que ubicarla en puntos donde podamos simplificar la mayor cantidad de términos, porque si se fijan la ecuación, me he ido muy atrás, la ecuación general de la conservación de energía es un chorizo bastante largo, ¿no? Entonces acá tenemos superficie de control número 1 y superficie de control número 2. Entonces hay muchas variables. Entonces nosotros como ingenieros tenemos que localizar puntos o superficies de control donde podamos eliminar esas variables. En este caso, es muy recomendable que trabajemos con las superficies libres. En este caso vamos a trabajar como punto de control la superficie libre de lo que es el reservorio y la superficie libre de lo que es el río. Nos anotamos nuestra ecuación general de conservación de energía. Nos dice que la energía que se añade por una bomba más la presión en el punto 1 entre el peso específico más la elevación en este punto, más este factor de corrección alfa multiplicado por velocidad promedio en este punto, al cuadrado entre 2G va a ser igual a la energía que se resta al sistema debido a un turbinado más la presión en este punto entre su peso específico, la elevación en ese punto, más alfa 2, velocidad promedio en el punto 2 al cuadrado entre 2G, más este coeficiente pérez K por la velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Entonces, en este caso, H sub P va a ser igual a 0 porque no hay ninguna bomba. En todo este sistema no hay bombas. Entonces, al no contar con bombas, lo que pasa es de que no estamos añadiendo energía al sistema. Entonces, H sub P es igual a 0. Ahora, la superficie en el punto 1 está en contacto con la atmósfera. Y hemos dicho desde manómetros que cuando trabajamos con la atmósfera vamos a asumir que P sub 0 va a ser igual a 0. En este caso, P sub 1 es igual a P sub 0, entonces, por lo tanto, también todo este término es igual a 0. Otra suposición que se hace es de que las velocidades, cuando tenemos reservorios bastante grandes, es decir, volúmenes bastante grandes, lo que va a pasar es de que esta superficie de control va a empezar a descender muy, muy lentamente porque su área es demasiado grande. Su área es demasiado grande en comparación al área de la tubería. Entonces, por lo tanto, la velocidad de descenso acá en la superficie de control número 1 es bastante, bastante pequeña en comparación con las velocidades que ocurren dentro de la tubería. Entonces, por lo tanto, esta velocidad B sub 1 es muy pequeña y también se asume que va a ser casi igual a 0. H sub T sí hay, porque tenemos acá una turbina, entonces hay energía que se resta al sistema, entonces se mantiene H sub T. Lo mismo en el caso, en el punto 2, está saliendo el agua turbinado a lo que es la superficie libre del río. Este río está en contacto con la atmósfera, entonces por lo tanto P sub 2 también se hace igual a 0. Estamos asumiendo de que justamente por acá estamos poniendo el origen de nuestro sistema de coordenadas, entonces acá es 0 y lo que va a pasar es que el punto 1 va a tener una altura, es decir, Z1 va a tener una altura igual a H, entonces Z2 es igual a 0, es el origen de nuestro sistema de coordenadas. Entonces esto también se hace 0. Al igual, el río puede tener superficies grandes en comparación al diámetro, es decir, al área de la tubería, entonces por lo tanto sus velocidades van a ser bastante pequeñas, son insignificantes con las velocidades que están ocurriendo dentro del sistema. Entonces, la ecuación general de la conservación de energía se escribe ahora de esta forma. Z sub 1, es decir, la elevación en nuestro punto 1, es igual a la energía que se resta al sistema debido a los esfuerzos cortantes del turbinado, más el coeficiente de pérdidas K multiplicado por la velocidad promedio que ocurre entre el punto 1 y el punto 2, es decir, a lo largo de la tubería, al cuadrado entre 2G. Entonces, ahora trabajamos con la tubería. Sé que caudal es igual a área por velocidad, por lo tanto, la velocidad es igual a caudal entre área. Sé que la velocidad, el caudal es igual a 100 pies cúbicos sobre segundo y el área va a ser igual a área de una circunferencia de un círculo que es pi por radio al cuadrado. El diámetro es 2 pies, por lo tanto el radio es 1, entonces ese 1 le elevamos al cuadrado por pi y de ahí obtenemos que la velocidad a lo largo de la tubería es igual a 31.83 pies sobre segundo. Entonces, de esta ecuación despejamos H
H sub T porque nos interesa acá obtener H sub T para calcular la potencia. Entonces, H sub T va a ser igual a Z1 menos K por la velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Z1 es igual a H, donde H es igual a 80 pies, anoto 80 pies. Sé que K es igual a 1.8, nos han dado el dato. Sé que la velocidad promedio es igual a 31.83, eso tiene que estar al cuadrado. Y sé que acá tengo que multiplicar 2 veces por 32.2, no 9.81, por 32.2 pies. Eso está mal por si acaso, pero creo que su cálculo está bien. Entonces, de ahí obtengo que H sub T es igual a 51.68, esto debería ser unidades de pies. Y con eso ya podemos empezar a trabajar con lo que es nuestra ecuación de la potencia, donde la ecuación de la potencia nos dice que es W sub T es igual al peso específico, caudal, H sub T multiplicado por la eficiencia. El peso específico del agua es 62.4 libras sobre pie cúbico, dato, Q es igual a 100 pies cúbicos sobre segundo, dato, H sub T es igual a 51.68 pies, y eso lo multiplicamos por la eficiencia de la bomba, de la turbina, que es 0.92. Y de ahí obtenemos de que la potencia que va a generar nuestra turbina es igual a 296.685 libras por pie sobre segundo. No sé si tienen dudas sobre este ejercicio. Inge, disculpe, tengo una duda sobre la velocidad sub 2. ¿Por qué es insignificante? Es el mismo criterio que hemos utilizado para lo que es la superficie libre del reservorio. Lo que va a pasar es de que la superficie libre de acá del río es bastante grande. Estamos suponiendo que es bastante grande en comparación con lo que es con el área de la sección transversal de la tubería. Entonces, lo que va a pasar es de que sí vamos a aumentar agua aquí al río y este río va a empezar a ascender hacia arriba y el ascenso va a tener una velocidad bastante pequeñita, va a ser casi insignificante comparado con la velocidad que está ocurriendo acá en la tubería. Entonces, son velocidades bastante pequeñas. Esto va a ir hacia arriba, pero es muy pequeñita, entonces simplemente asumimos que va a ser igual a 0. Mismo criterio que con la superficie libre del reservorio. ¿Alguien más que desee preguntar? Ya, entonces haremos este ejercicio más y prefiero también dejarlo acá de tal forma que ustedes se empapen un poquito más en casa sobre cuáles son las variables que están incluidas en la ecuación de la conservación de energía. Y vamos a hacer este ejercicio más. Tenemos este ejemplo, nos dice que tenemos un embalse. A través de este embalse está saliendo agua a través de una pequeña abertura. Y acá nos está haciendo énfasis de que esta abertura es muy pequeña con respecto al área del embalse. Nos pide que determinemos el caudal de salida a través de la tubería y nos dice que supongamos que no hay pérdidas de energía. ¿Qué datos tenemos? Tenemos simplemente la diferencia de alturas entre la superficie libre del reservorio y lo que es el eje de simetría de la tubería, es H, 40 metros, y el diámetro de la tubería es bastante pequeño, es 300 milímetros. Entonces, con estos dos datos, nos pide que calculemos el caudal de salida a través de esta tubería. Entonces, vamos a trabajar nuevamente con la ecuación de conservación de la energía. Entonces, tenemos que identificar dos superficies, dos puntos de control para poder trabajar con la ecuación de la energía. Entonces, nuevamente vamos a trabajar con lo que es la superficie libre del reservorio y vamos a trabajar con la salida de nuestra tubería pequeña. Entonces, tenemos acá la ecuación. En este ejercicio, en este ejemplo, no hay bombas, no hay turbinas, entonces podemos utilizar la ecuación número 24 de la conservación de energía, que simplemente nos dice que la presión en el punto 1, en la superficie de control número 1, entre su peso específico, más la elevación del punto 1, más lo que es alfa, el factor de corrección por la velocidad promedio, en el punto 1 al cuadrado entre 2G, va a ser igual a la energía que se resta o se añade al sistema, H sub S, más la presión a la salida entre su peso específico,
más la elevación a la salida, más este factor de corrección, velocidad promedio entre 2G, más lo que es las pérdidas de energía K, el factor de pérdidas de energía K por la velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Empezamos. Nuevamente tenemos este reservorio, está en contacto con la atmósfera, entonces por lo tanto P sub 1 es igual a 0 porque está en contacto con la atmósfera. Al igual que el anterior caso, tenemos una área bastante grande del reservorio en comparación con el área de la tubería, entonces por lo tanto las velocidades de descenso de acá del reservorio van a ser muy pequeñas en comparación con las velocidades que ocurren acá en la tubería, entonces por lo tanto es despreciable. Esto se hace igual a 0. No hay trabajo que se realiza acá, es decir, no hay bombas, no hay turbinas, entonces por lo tanto H sub S directamente se hace igual a 0. Es decir, no hay energía que se añada al sistema ni energía que se resta al sistema. Esta tubería está saliendo a la atmósfera, entonces por lo tanto P sub 2 se iguala a la presión atmosférica, entonces eso es igual a 0. Al igual que el anterior caso, ponemos en nuestro origen, nuestro sistema de coordenadas en este punto, entonces Z sub 2 va a ser igual a 0. Y nos está diciendo acá que no hay pérdidas de energía, entonces por lo tanto este factor K de pérdidas de energía va a ser igual a 0, entonces todo este término se hace igual a 0. Entonces esa ecuación de conservación de energía se la escribe nuevamente de esta forma, donde tenemos que la elevación en el punto 1, Z1, es igual al factor de corrección alfa 2 multiplicado por la velocidad promedio de salida al cuadrado entre 2G. Estamos asumiendo de que va a haber flujo turbulento, entonces por lo tanto alfa va a ser igual a 1, eso lo hemos visto 3 diapositivas atrás, y Z1 es igual a H, es decir, la diferencia de alturas entre el eje de simetría de la tubería y lo que es la superficie libre. Entonces lo que tenemos es H es igual a este factor de corrección alfa 1 multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado entre 2G. Entonces la velocidad a la salida va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por H. La velocidad a la salida es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad, que es 9.81, multiplicado por H, que es dato, 40 metros, y de ahí obtenemos que la velocidad de salida es igual a 28.01 metros sobre segundo. Nos están pidiendo que calculemos el caudal, entonces ya tengo lo que es la velocidad, tengo el dato del diámetro, entonces puedo trabajar con la ecuación del flujo volumétrico. Es decir, el caudal es igual a área multiplicado por una velocidad. En este caso, el área de la tubería va a ser pi por radio al cuadrado. El diámetro es 300 milímetros, el radio es 150 milímetros, eso entre 1000 para transformar a metros es igual a 0.15 metros, eso al cuadrado por pi para hallar el área, y acá tenemos la velocidad, que es 28.01 metros segundo. Entonces, por lo tanto, el caudal es igual a 1.98 metros cúbicos sobre segundo. ¿Preguntas? ¿Se entiende cómo se está trabajando con la ecuación general de la conservación de la energía? Sí. Perfecto. Entonces, lo dejamos acá. El día de mañana hacemos este ejercicio con una bomba y este otro ejercicio en el cual vamos a tener diferentes secciones de control, no solamente 2, sino vamos a tener creo que 3 superficies de control, y creo que con este ejercicio, este de acá, vamos a tener un poquito más claro la idea de cómo se trabaja con la ecuación de conservación de energía. Tienen, si no me equivoco, el PDF justamente hasta acá. El día de mañana voy a cargar el resto del PDF, el resto de las diapositivas hasta el final. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Los que han dado examen, ya han venido un par de compañeros acá al laboratorio a revisar sus exámenes, entonces son bienvenidos de visitarme aquí al laboratorio para que hagan su revisión. Ya está cargado sus notas en Classroom, lo pueden ver. Y si gustan, me mandan un WhatsApp para agendar una hora y un día para que revisen sus exámenes. Yo creo que
Vamos a acabar el lunes o martes a más tardar lo que es el capítulo 3 y lo que es el capítulo 4 lo estaremos acabando más o menos el 21 más o menos de junio. Yo creo que damos examen segundo parcial el 27, el 4 de julio final y el 6 de julio segunda instancia, ¿no? Entonces espero que para finales de junio acabemos toda la materia. Vayan estudiando, el segundo parcial es mucho más fácil que el primer parcial, entonces traten de asegurar, por favor. El examen final generalmente es un poquito más difícil. No se desanimen los que han sacado baja nota en el primer parcial, aún se puede si se esmeran en el segundo parcial. Entonces, mañana nos vemos, muchachos, a las 3:45. Que tengan una bonita jornada. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge.